Buenos días, profesora. Hoy le hablaré sobre Karl Marx. Bueno, Marx nació el 5 de mayo de 1818 en Trabéris, en una parte del Reino de Presia. Karl fue un filósofo, sociólogo, economista y revolucionario alemán. Karl es conocido por ser una de las figuras más influyentes en el pensamiento político y economista. Marx creció en una familia de clase media. Él entró a estudiar Derecho y Filosofía en la Universidad de Bonn, pero luego estudió en la Universidad de Berlín. Durante sus estudios, Marx se interesó mucho por las ideas de Hegel, que este fue un filósofo alemán, y comenzó a desarrollar sus propias teorías sobre la sociedad y la economía. A lo largo de su vida, Marx se dedicó a criticar el capitalismo, un sistema que según él explotaba a los trabajadores. Junto con su amigo Friedrich escribió varios libros, que de los más famosos fue El Capital y El Manifiesto Comunismo. Estos fueron los más conocidos. Luego, en 1843, Marx se casó con su amiga de la infancia, que esta se llamaba Jenny von Westphal, con la cual duró toda su vida. Poco después, Marx, debido a sus opiniones radicales, se vio obligado a abandonar Alemania y este se mudó a varios países de Europa para luego ya establecerse en Londres. En 1849 Marx se estableció ya oficialmente en Londres, donde viviría ya el resto de su vida. Aunque las ideas de Marx no fueron muy populares en su época, especialmente ante la élite, pero poco después estas fueron muy ya se convirtieron en como más populares, ya que es la base de muchos movimientos sociales y políticos, incluyendo el comunismo y el socialismo. Marx pasó ya la gran parte de su vida siendo pobre, viviendo en Londres. Ya luego Marx murió finalmente en 1883, y eso fue como todo lo que Marx hizo, como que era, y donde finalmente murió, y eso. Con respecto a la soberanía nacional, Marx nos dice que la democracia liberal y los valores liberales nos mantienen como sujetos determinados y insubordinados a los poderes extranjeros, lo que nos limita el hecho de poder ser un país soberano. Pasando a un plano económico, de la perspectiva de la propiedad de los medios de producción, Marx dice que debe haber un proceso de transición entre el capitalismo a socialismo, en donde hay mezcla de ambos sistemas y el Estado pasa a controlar ciertas zonas estratégicas de la economía, lo que le da facultades al Estado para poder invertir en sectores estratégicos de la economía y poder planificar en pro de la clase proletaria. La economía planeada está inherentemente fundida con el bienestar de la clase trabajadora y sus fuerzas productivas. Se busca también centralizar la toma racional de decisiones para que con la mayor tecnología posible, avanzada hasta el momento, se pueda buscar el mayor pro a la población. En lo que se parecen tanto Hegel como Marx es que para los dos autores la historia de la humanidad no es otra cosa más que la historia de su emancipación, y también porque tienen el mismo pensamiento sobre el desenvolvimiento de la libertad individual y conceptual, como el producto histórico de un desarrollo que reconoce distintos momentos. Marx, con Feuerbach, es una crítica a la religión argumentando que los humanos proyectan sus cualidades ideales en algo fuera de ellos, lo que hace que estos se alienen y perpetúen las desigualdades sociales. A continuación le hablaré sobre el
Bueno, diré el vocabulario de Marx. Bueno, empezaremos con el capital. Para Marx, el capital es una relación social. En caso del capital industrial, se manifiesta en la autoexpansión del valor, a base de la explotación de una clase por otra. Luego seguimos con el capitalismo. Marx sostuvo que el capitalismo está confinado a desarrollarse en forma que origine su propia destrucción y urgía a los trabajadores a organizarse para apresurar su caída. Marshall argumentó que a pesar de algunos defectos, es un sistema que promueve el bien de todos. Luego seguimos con el comunismo. Este es el cuarto punto central de la teoría marxista. Es el concepto de comunismo. Es un modo de producción generado a partir del modo de producción capitalista, que este puede sobrepasar los límites de la sociedad capitalista. Esta es fundada por la explotación humana, en la extracción del valor. Luego seguimos con el socialismo. En el marxismo, el modo de producción socialista o simplemente socialismo es un bajo la teoría del materialismo histórico. Una primera fase de la sociedad comunista, sustituyente este modo de producción capitalista que exigió la abolición de las clases sociales y la supresión de la propiedad privada de los medios de producción. Luego seguimos con las clases sociales. En la traducción marxista, las clases sociales se definen a partir de la posición común de varios individuos en relación con los medios de producción, siendo este el rasgo más influyente en la generación de la dinámica que dan forma a la estructura de clase y sus relaciones respectivas. Luego seguimos con el anarquismo. Este es un movimiento político, filosófico y social que principalmente tiene como principal objetivo la abolición del Estado y de toda forma de gobierno o al igual que toda forma de autoridad, jerarquía social o control que la sociedad le pretenda imponer a los individuos. Luego seguimos con la alineación. Es un concepto filosófico por el que un sujeto pierde algo de sí mismo y pasa a ser de otro. Este sujeto que se alinea es, por ejemplo, el trabajador, que tiene que realizar tareas que no son suyas o que no sienten como que les pertenecen. Luego seguimos con la ideología. No tiene una historia o desarrollo de sí mismo, pero dependen de la sociedad y de los individuos concretos que la componen. Es un mecanismo privilegiado de ocultar o de formar la situación real de los seres humanos, uno de los métodos más eficaces de la alineación. Luego seguimos con la dictadura del proletariado. El poder adquirirlo por el proletariado permitirá expropiar a los capitalistas de los medios de producción. Marx recoge las características de la dictadura del proletariado en puntos más concretos. Por último, seguimos con el materialismo. Este sostiene que la práctica del hombre es prueba decisiva de la verdad, de nuestros conocimientos, que no hay en el mundo cosas incognoscibles, sino que cosas que no son conocidas y que las quieren descubrir y que prontamente sean descubiertas y conocidas por la fuerza de la ciencia y la práctica. La idea marxista, la soberanía nacional, la democracia liberal y los derechos humanos son ideologías que realmente ocultan la dominación de las élites financieras que dominan el planeta. Para Marx,
Estas son otras formas de alienación para la no emancipación del proletariado. Marx criticó estas ideologías precisamente por esto, porque promovía la alienación. En lugar de estas construcciones ideológicas, Marx lo que propone es una economía planificada, controlada por el Estado y que distribuye los recursos de forma equitativa al proletariado.